¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a continuar en la materia de biología. Recuerden que nosotros, clases anteriores, estuvimos viendo acerca de la diversidad genética y parte de la diversidad específica. En este caso, nosotros cuando estemos hablando particularmente de diversidad específica, nosotros hacemos o nos referimos a la variedad. ¿A qué variedad? A la variedad de especies diferentes que existen en la Tierra. Actualmente no hay un consenso sobre la cantidad de especies de seres vivos que existen y sería un proceso muy complejo en este caso, muy complejo el llegar a calcularlo, ya que asumimos que hay un gran número de especies que aparecen y se extinguen sin que lleguemos nunca a descubrirlas. Entonces, es muy interesante ver cómo las especies, a pesar de nosotros llevar una gran cantidad de tiempo, bueno, podríamos decir una gran cantidad de tiempo, pero al momento que avanzó nuestra tecnología, aún nosotros no hemos descubierto como tal cuántas especies existen en nuestro planeta Tierra. Y bueno, existe una gran cantidad. Siempre son especies pequeñas, digamos, de los insectos más que todo, y también las especies marinas, porque no hay todavía lo que son suficientes fondos de inversión, los cuales permiten mapear a todo el planeta Tierra con diferentes investigadores para encontrar lo que son las especies que se encuentran en común, o perdón, las especies nuevas que nosotros aún no hemos descubierto. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a la Amazonía, en el caso de que ustedes algún día podamos ir, cuando vayan, van a ver muchas especies que ustedes no las han visto anteriormente. Hablando de especies de animales, especies de plantas, que no son categorizadas en los libros de biología, en los libros de ciencia, que no se encuentran registrados, ¿verdad? Entonces, son muchas es excesiva la cantidad de especies que no tienen un registro adecuado de cómo aparecen, cuándo aparecen, cómo se reproducen y también de cómo se da su siguiente sucesión. Entonces, aquí podemos ver esto de la diversidad específica. Recuerden, diversidad específica es la variedad de especies diferentes que existen en la Tierra. Un sinnúmero, que este número, como les menciono, no se va a saber hasta tener una civilización mucho más avanzada científicamente. Bueno, como les mencionaba, de que hay cálculos más conservadores que proponen la existencia de unos 5 millones de especies diferentes, mientras que otros proponen que podríamos llegar hasta 100 millones de especies distintas de seres vivos habitando en la Tierra. ¿Ustedes qué creen, chicos? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que hay esos 5 millones o hay más de 100 millones de especies? Esto no es una pregunta de conocimiento, sino es más de lo que ustedes creen. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Hay más de 5 millones, más de 100 millones? ¿Qué opinan ustedes? Ah, ya. Sí, está bien, es verdad. Participó por chat, está bien, no hay ningún problema. Y bueno, es correcto. Tenemos un sinnúmero de especies que se proyectan, en este caso, que pueden llegar a existir. Todo esto, como les digo, tiene que ver mucho con su diversidad, la diversidad ecológica que estos van a poseer. Y es gracias a ello que nosotros decimos que nuestro planeta es mega diverso. A ver, un momento.
Ya. Entonces, esto es cuando nosotros hablamos de diversidad específica. Cuando tenemos el caso de también hacemos referencia a la variedad o conjunto de individuos con características básicas y semejantes que pueden reproducirse entre ellos, que se encuentran dentro de una misma región. Recuerden, se encuentran dentro de una misma región, dentro de la diversidad específica. Ahora, cuando estemos hablando de la diversidad ecológica, ya esto es otro asunto. Vamos viendo que la diversidad ecológica o ecosistémica se refiere a la variedad de comunidades que conforman un ecosistema o a la variedad de hábitats que dan origen a un bioma. Cuanto mayor sea la diversidad ecológica, habrá una mayor variedad de ambientes posibles para la vida, lo que permitirá una mayor diversidad específica en una mayor diversidad intraespecífica. Entonces, aquí nosotros nos separamos de las especies como tal, sino que aquí ya nosotros vamos a adentrarnos en lo que es las comunidades, es decir, las diferentes comunidades que se dan a lo largo de la naturaleza. También esta expresa el número, en este caso, bueno, hay que tomar en consideración muchos factores, ¿verdad? Debido a que no siempre se tiene, ¿cómo decirlo? No siempre se tiene un consenso de cuántas comunidades son las que existen. Es por lo consecuente que vemos que la diversidad específica aún no se ha encontrado diferentes parentescos dentro de las especies, en este caso hablando de las especies de características similar a la de los animales, o perdón, a la de las plantas, a de las bacterias, a los hongos. Todas estas son características que se van acumulando, se van asimilando y van poseyendo nuevas reglas para la clasificación. Bueno, la diversidad ecológica, en ecología, el término diversidad ha sido designado tradicionalmente a un parámetro. ¿A cuál parámetro creo que ustedes creen que sea? Es el parámetro de los ecosistemas, aunque se considera una propiedad emergente de la comunidad que describe su variedad interna, el concepto resulta de una aplicación específica de la noción física de información y se mide entre los índices relacionados con los que habitualmente nosotros empleamos para medir la complejidad. El uso tradicional se encuentra ahora en marcha en el europeo para conservar los peces significados frente al mundo. Esto no es política que científica. No se le escucha bien, Dígame, no se le escucha bien. déjame configurar, déjame ver, me indica si se va escuchando mejor o no. Aló, ahí, ¿me escuchan? Ahí se le escucha más claro. Ya, gracias. Cuando ocurra eso, ustedes me avisan ya. Ya. Bueno, como les había mencionado, La diversidad de un ecosistema depende de dos factores, cuál es el número de especies presente y el equilibrio demográfico entre ellas. Aquí estamos hablando del equilibrio. Ustedes recuerdan esto. En la naturaleza nosotros siempre, la naturaleza siempre va a buscar estar en equilibrio y es lo que verdaderamente va a predominar dentro de ella, el equilibrio. Mientras algo se encuentre en equilibrio, todo va a estar correcto. Eh, un momento, chicos, espérenme un ratito, disculpen que los interrumpa, solo denme un ratito, déjenme ver, revisar algo que están preguntando, que es de su curso mismo. Un momento, por favor. Ya, bueno, como les mencionaba, son diferentes puntos que nosotros vamos aclarando, vamos denominando, ¿verdad? Como parte de la diversidad.
entre dos ecosistemas hipotéticos formados por una especie demográfica idéntica. Por otra parte, entre dos ecosistemas que tienen el mismo número de especies, consideramos más diverso el que presenta menos diferencia en el número de individuos de unas a otras especies. Desde ya hace bastante tiempo, la mayoría de ecólogos han coincidido en que la diversidad de especies debe ser distinguida en al menos tres niveles: la diversidad local o diversidad alfa, la diferenciación, perdón, de la diversidad entre áreas o diversidad beta, la diversidad gamma, y la mayoría de los estudios sobre la diversidad se enfocan en la diversidad alfa en forma de riquezas con respecto a las especies. También tomemos en cuenta que la diversidad ecológica es en este caso, la intrincada red de diferentes especies presente en los ecosistemas locales y en la interacción dinámica que existen entre ellos. Un ecosistema consiste en organismos de muchas especies diferentes que viven juntas en una región y sus conexiones a través de los flujos de energía, nutrientes y materia. Esas conexiones ocurren cuando los organismos de diferentes especies interactúan entre sí. Recuerden, los organismos que interactúan entre sí provienen de la diversidad ecológica. La fuente de energía máxima en casi todos los ecosistemas será y es el sol. La energía radiante del sol se convierte en energía química a través de las plantas. Esa energía fluye a través de los sistemas cuando los animales comen las plantas y luego son comidos, a su vez por otros animales. Todo esto es un ciclo que se va repitiendo, que partimos nosotros de la cadena alimenticia y vemos cómo todo esto va conllevando a diferentes estados en el cual unos van a sobresalir, otros van a tener quizás mayores oportunidades. Aquí también abarcamos bastante lo que es ay, se me va el nombre, la diversidad, no, no es la diversidad, aquí abarcamos, ay, se me va el nombre completo. La selección natural, perfecto. La selección natural. Y aquí son todos estos parámetros que se incluyen en diferentes libros para poder clasificar de una mejor forma. Y al clasificarlos de una mejor forma, nosotros tendremos muchas más oportunidades al momento de conocer una especie en concreto. Y al momento de conocerla, los estudios acerca de ella serán mucho más variados. Obviamente, si es nueva y no tiene tanta relevancia hacia los demás puntos, va a ser una especie con estudios bastante reducidos. Pero si encontramos una especie que cumpla con características únicas, estas características únicas van a permitir que ellas, que estas especies sean mucho más grandes, o los estudios sean mucho más grandes que los que se dan si una especie no es muy relevante. A ver, un momento. Bueno, también hablando de estos animales, hablamos del otro reino. Recuerda que nosotros estuvimos hablando de los reinos. Vamos a hablar acerca del reino fungi, que embarca bastante a lo que son los hongos. Estos hongos obtienen la energía de los organismos en descomposición, lo que libera nutrientes al suelo y por lo tanto un ecosistema es una colección de componentes vivos, microbios, plantas y animales y obviamente también hongos y de componentes de carácter no vivo, como son en algunos casos los virus, de cierto modo. A ver, como ya les había explicado, los virus, ustedes no los deben marcar o encasillar en el término de seres vivos, debido a que no son seres vivos. Tenemos que para medir la diversidad ecológica es difícil, porque cada uno de los ecosistemas en la Tierra se funde con los ecosistemas que en ésta se rodean. Un ejemplo de diversidad ecológica se encuentra en Costa Rica.
que a pesar de no tener una gran diversidad ecosistémica, se considera uno de los países con mayor diversidad y se calcula que en él habitan aproximadamente unas 500.000 especies. Además que es necesario enfrentarse a los generadores directos e indirectos desencadenantes de la pérdida de la diversidad. Para una mejor protección de la diversidad y de los servicios de los ecosistemas, las posibles medidas pueden consistir en eliminar las subvenciones perjudiciales, fomentar una agricultura intensiva sostenible y adaptarse al cambio climático. Y bueno, frenar el aumento del nivel de nutrientes en el agua, el suelo y evaluar, perdón, el valor económico total de los servicios de los ecosistemas y hacer más transparentes los procesos con respecto a la toma de decisiones. Y esto, estimados estudiantes, es lo que nosotros entendemos como la diversidad ecológica. Recuerden, puntos básicos de la diversidad ecológica. Aquí nosotros vamos a tener que esta diversidad se refiere a la variedad de comunidades que conforman un ecosistema. Aquí nosotros vamos a tener varios puntos a tomar en cuenta. En primer lugar, es cómo afecta a la población, la comunidad que en él se encuentra. En segundo lugar, vamos a tener también lo que es la caracterización de estas especies. Es decir, aquí vamos nosotros a visualizar, vamos, un momento, por favor. Vamos a visualizar todo lo que en ellos se encapsula. Es decir, si estos tienen repercusiones cuando se encuentran en un estado animal, cuando se encuentran en un estado muerto, en un estado vivo. Todas estas repercusiones se van a tomar en cuenta, perdón, en la diversidad ecológica como tal. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tema que tiene que ver con respecto a la teoría. En este caso, ¿a qué teoría? Vamos a ver a la teoría celular. Es un tema un poquito extenso, pero vamos a tratar de llevarlo de una mejor forma. Ya, bueno, vamos a hablar acerca de la teoría celular. Tenemos que actualmente podemos decir que sin temor a equivocarnos, que las células son la unidad básica de la vida, ya que todos los seres vivos están formados por células. Recuérdenlo, y esta es pregunta de examen, una pregunta que ustedes siempre la van a tener, es ¿cuál es la unidad básica y funcional de todo ser vivo? Ustedes van a responder la célula. Ya recuerden, todo ser vivo, toda persona que se considere ser vivo, va a poseer al menos una célula en su interior. Entonces, si yo les pregunto una característica en común de todos los seres vivos, ustedes van a decir, bueno, profe, una característica en común es que todos tienen células. Y es verdad, todos están formados por células. Aquello que no se conforma por células no está vivo. Sin embargo, para llegar a esta conclusión hubo que desarrollar una teoría celular que tardó cerca de 200 años en completarse y ser aceptada por toda la comunidad científica. Aquí vamos a ver toda la comunidad científica que en ello abarca los diferentes puntos, los diferentes... a ver, un momento. Ya bueno, como les había dicho, siempre tienen que tener estas consideraciones. La primera persona en utilizar la palabra célula fue Robert Hooke. Y bueno, Robert Hooke es considerado por muchos como el padre de las células debido a que él, te podría decir que la descubrió, pero todo esto fue gracias a avances que ya se encontraban dentro de la divulgación científica como tal.
Entonces, esto ayudó a mejorar, esto ayudó a tener un mejor entendimiento con respecto a lo que encontraba en estas células, que la palabra célula proviene de celda, y ahí es que nosotros tenemos grandes aceptaciones, ¿verdad? A ver, déjenme, pues, ponerles aquí. Ya. Bueno, como les dije, Robert Koch fue la primera persona que lo utilizó, quien observó a través de un microscopio primitivo una lámina de corcho en la que observó una serie de celdillas que se repetían continuamente de forma ordenada. A estas celdillas fue lo que Koch denominó como células. Ahora sabemos que lo que observó eran células vegetales muertas. Poco tiempo después de que Hooke utilizara por primera vez la palabra célula, se realizaron grandes avances tecnológicos que se podían observar mejor las distintas muestras y con mayor cantidad de aumentos. Estos avances en la microscopía se deben principalmente a Anton van Leeuwenhoek. A pesar de que estos avances en microscopía hubo que esperar hasta 1838. ¿Para qué? Para realizar más progresos en la teoría celular. Fue cuando Theodor Schwann y Matthias Schleiden estudiaron tejidos animales y vegetales respectivamente. Ambos se pusieron en contacto y definieron que tanto animales como las plantas estaban todos formados por células, e incluso llegaron a definir que la célula puede tener vida de forma independiente. Entonces aquí estamos viendo todos los avances que han ocurrido en la actual, en lo que corresponde a a la microbiología. Con esto sentaron las bases de la teoría celular, pero no estuvo completa hasta 1858, año en que el Rudolf Virchow propuso que el axioma, lo que significa que todas las células provienen de una célula ya existente, es decir, todas provienen de una célula madre. Actualmente consideramos cuatro postulados para la teoría celular. ¿Cuáles son estos cuatro postulados para la teoría celular? Tenemos que, y escúchenlo bien, todos los seres vivos o todos los organismos están compuestos por células. En las células ocurren reacciones metabólicas de los seres vivos necesarios para que exista la vida. Las células provienen de células preexistentes y las células encuentran el material genético, en este caso material genético hereditario. Aquí están los postulados. Recuerden, todos los organismos están compuestos por células. En las células ocurren las reacciones metabólicas de los seres vivos necesarias para que exista la vida, y las células provienen de células preexistentes. Además que en las células se encuentra el material genético hereditario. Ahora vamos a ver la aparición de las primeras células con respecto a su origen. La aparición de las primeras células con núcleo y orgánulos diferenciados, tenemos a las eucariotas. Se sitúa hace aproximadamente 1400 millones de años. Su aparición se explica según la teoría de la endosimbiosis, seriada propuesta por Leyen Margulis. La teoría de la endosimbiosis propone que el origen de las células eucariotas se encuentra en la incorporación sucesiva de células procariotas que crean una relación de simbiosis interna. Según esta teoría, una teoría celular procariota primitiva fagocitaria, a una bacteria más pequeña capaz de obtener energía medianamente mediante la respiración celular, en vez de digerir esta bacteria, el organismo primitivo mantendría en el interior de la bacteria, puesto que podría beneficiarse de su creación de energía por la respiración. Por su parte, la bacteria pequeña obtendría el beneficio de la protección que le otorga estar en el interior de un organismo más grande. Este sería el origen de las mitocondrias. Según Morgulis, el mismo proceso habría ocurrido en las bacterias espiroquetas.
de las cuales llegarían a formar lo que son los flagelos. De esta forma se originaría un organismo heterótrofo que podría evolucionar hacia protozoos y más tarde hacia las células animales tal y como las conocemos en la actualidad. Por otro lado, ese organismo primitivo también podría haber ingerido una cianobacteria capaz de realizar fotosíntesis al mantener también con ella una relación endosimbiótica. Se habrían originado los cloroplastos y por lo tanto las células vegetales primitivas. Esta teoría explicaría la presencia del ADN propio de algunos orgánulos como las mitocondrias y los cloroplastos, así como la presencia de estos de una doble membrana que sería el resultado de la envoltura de una célula por la membrana de la célula de un mayor tamaño más diferenciado. Bien, ahora que ya pasamos a la teoría celular, vamos a ver qué es la célula. La célula, por lo tanto, es la base de la vida. Recuerden, célula va a ser la base de la vida o es la unidad básica funcional de todo ser vivo. Pero igual, aquí encontramos diversidad de organismos, también existe una diversidad de células. Principalmente diferenciamos dos tipos de células, cuáles son procariotas y células eucariotas, cada una con características similares, características similares y también con diferencias muy significativas entre ellas. Vamos a ver que la célula procariota, definimos a la célula procariota pro antes y carión núcleo. Entonces, esta es una célula procariota, es una célula antes del núcleo. Como una célula que no posee un núcleo verdadero, ya que carecen de una envoltura nuclear que le delimite la zona donde se encuentra el material genético necesario. Además de la ausencia de la envoltura nuclear, la célula procariota se caracteriza por tener un tamaño pequeño, entre 1 a 5 micrones, y por no poseer orgánulos y poseer de tipo célula, se presenta en bacterias. Vamos a ver con la célula eucariota. La célula eucariota, que significa verdadero, y carión núcleo, un núcleo verdadero, es aquella célula que posee un núcleo real definido por una envoltura nuclear y cuyo interior se encuentra el material hereditario. Su tamaño es variable, pero siempre mayor al de las células procariotas y puede ir desde los 10 micrones puede ir en este caso hasta varios centímetros como los huevos de algunas aves. Dan origen a todos los seres vivos que no son bacterias, esto es los organismos pertenecientes a los reinos protista, fungi, plantae y a los reinos de animalia. Aunque existen diversos tipos de células eucariotas, como las que conforman a los hongos, las algas, los protozoos y las células eucariontes, más representativos son la célula vegetal y la célula animal. ¿Cuáles son las células vegetales? Las células vegetales presentan que en todos los tejidos de las plantas cuentan con una pared de celulosa, diferente a la de las procariotas y los hongos, y que otorga protección y rigidez a la célula. También cuentan con cloroplastos, donde ocurrirá la fotosíntesis, y poseen vacuolas de gran tamaño que ocupan gran parte de la célula, desplazando al núcleo hacia un lateral. Célula animal. Posee en todos los tejidos animales, a diferencia de la vegetal, carecen de cloroplastos y de pared celular, pero poseen centriolos que tienen una gran importancia en la división celular. Las vacuolas son más numerosas en el que la célula vegetal, pero son mucho más pequeñas. Ahora vamos a ver como tal las partes de la célula. Vamos a ver el núcleo. eh, Aquí vamos a ver las partes son el núcleo, la estructura, los cromosomas, el nucleolo, vamos a ver sus funciones, la membrana plasmática y la composición química. El núcleo, tenemos que tomar en cuenta que la mayor parte del ADN que contiene una célula eucariota se encuentra en el núcleo, que caracteriza este tipo de células y está limitado por la envoltura nuclear. Su estructura, según la fase en la que se encuentra la célula, en el nucleoplasma, distinguimos lo que son los cromosomas. Los cromosomas nosotros los vamos a tener como largas cadenas de ADN asociadas a proteínas, las más abundantes de las cuales son las histonas.
Estas proteínas permiten el empaquetado y el desempaquetado de los cromosomas según la fase del ciclo en el cual se encuentre la célula. El nucleolo es un pequeño corpúsculo más o menos esférico y denso en el que podemos distinguirlo al microscopio óptico debido a su tamaño entre 1 a 7 micrones. El nucleolo que está formado por la cromatina. Al estar formado por la cromatina de diversos cromosomas y de proteínas asociadas a ARN, puede haber uno o más de uno. Con respecto a sus funciones, tenemos que el nucleolo desarrolla en las células eucariotas dos funciones fundamentales, la cual contiene la información genética que se transmite de una generación a la siguiente, controla la actividad que tiene lugar en la célula, y estas funciones son posibles por el hecho de que los cromosomas contienen el mensaje contenido en la secuencia de sus nucleótidos, que determina la síntesis de proteína con respecto a la célula. En el núcleo se sintetiza el ARN que formará los ribosomas y se ensamblan los componentes. Las proteínas ribosómicas sintetizan el citosol y pasan al interior del núcleo y se dirigen al nucleolo, donde se unen a las diversas moléculas de ARN recesivo. Una vez conseguido el embalaje de los ribosomas, pasan al citosol, donde se completa su estructura definitiva. El control del núcleo sobre la célula es posible porque está permanentemente en contacto con el citosol, gracias al paso selectivo de sustancias que se produce a través de los poros de la envoltura nuclear. La membrana plasmática, y con esto ya terminamos. Vemos que la membrana plasmática constituye al límite de la célula en el medio exterior. La composición química, desde 1899, se sabe que las membranas plasmáticas están compuestas fundamentalmente por lípidos que se disponen de una doble capa o bicapa lipídica en la que se insertan diversas clases de proteínas. Las proporciones de lípidos y proteínas que están presentes varían según el tipo de célula. Los lípidos que intervienen en una mayor proporción en la descomposición de las membranas son los fosfolípidos y también lo que nosotros conocemos como el colesterol. Entonces, listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Déjenme tomar la asistencia un momentito. Y nos estamos viendo dentro de 20 minutos. Ya, pasen bien.